Te voy a enseñar 10 técnicas de manipulación asquerosamente sucias, basadas en la psicología maquiavélica. Entra con cuidado. Esto no es instrucción moral, es anatomía del poder aplicada. Lo que vas a leer no apela a la nobleza, apela a la frialdad necesaria para modelar voluntades. La manipulación no es violencia bruta ni espectáculo, es precisión clínica, es operar sobre los pliegues invisibles del deseo y del miedo. Aprenderás a mover tiempos, silencios, culpas y espejos como quien regula una máquina que dicta latidos emocionales. No se trata de herir por placer, sino de reconvertir la atención ajena en dependencia rentable. Cada técnica es un ritual de conversión. Desmontan certezas, siembran dudas, exponen necesidades ocultas y las convierten en moneda. No prometo redención ni consejos éticos, prometo eficacia. Si alguna vez la sociedad ocultó las reglas, este texto las devuelve crudas, sin cosmética. Lee como quien observa un bisturí en la mano de un cirujano. La operación puede salvar, puede destruir, pero siempre revela la verdad anatómica del cuerpo humano. No hay arrepentimiento en la ciencia del control, solo responsabilidad estratégica. Cruza el umbral, sabiendo que quien aprende a leer los deseos de los demás posee la llave de su mundo. Quien la posee, decide. Aquí no hay atajos para la bondad, hay procedimientos para el dominio. Si te incomoda la idea, cierra el libro. Si te atrae, sigue adelante y aprende a mover las sombras que otros llaman sentimientos. Cementerio de promesas. Cementerio de promesas se siembra cuando descubres que las palabras pueden ser armas de desgaste y no de vínculo. Prometer sin intención de cumplir no es mentir. Es sembrar una expectativa que te otorga poder. Quien promete controla el futuro emocional del otro, porque convierte la esperanza en una cuerda invisible. La promesa no tiene valor en sí misma. Lo que domina es el intervalo entre su pronunciamiento y su incumplimiento. Ese espacio está lleno de proyección, ansiedad y necesidad. Allí la víctima se alimenta de fantasmas, espera, interpreta, justifica, imagina razones y se encadena a su propio deseo de que cumplas. Cuanto más tiempo dejas pasar, más valiosa se vuelve tu ausencia y más se desmorona su autonomía. El cementerio se completa cuando entienden, demasiado tarde, que nunca hubo intención de cumplir. En la práctica, esta técnica sirve para mantener a alguien emocionalmente comprometido sin entregarle nada. Promete lo justo para mantener viva la ilusión. Un cambio, un encuentro, una mejora, una disculpa, algo que parezca redención. El truco está en dosificar la esperanza. Si cumples, el hechizo muere. Si incumples demasiado rápido, se rompe la ilusión. Pero si prolongas la espera con pequeñas migajas de atención, cada día se vuelve inversión emocional para el otro y tú te transformas en el eje de su ansiedad. En el terreno amoroso, te juro que cuando todo se calme hablaremos, puede mantener a una persona atada durante meses. En el liderazgo, una promesa vaga como habrá oportunidades para todos, mantiene a un equipo obediente sin necesidad de cumplir. La clave es mantener la ambigüedad viva, que parezca olvido, no estrategia. Psicológicamente, esta técnica explota la disonancia cognitiva. Cuando alguien ha invertido demasiado en creer en ti, preferirá racionalizar tus incumplimientos antes que aceptar que fue manipulado. Cada promesa muerta se convierte en una tumba dentro de su mente, y mientras más tumbas existan, más miedo tendrá de admitir que está rodeado de ruinas. Esa dependencia lo mantiene atado a ti, no por amor ni lealtad, sino por miedo al vacío que queda si acepta la verdad. El cementerio de promesas no busca engañar, busca agotar. Deja que esperen, deja que pidan explicaciones y responde con calma, como si nada grave hubiera ocurrido. La serenidad desarma más que el reproche. En ese punto ya no necesitas cumplir. Ellos cumplirán por ti, intentando revivir lo que tú enterraste. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y
y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. La cuña de la culpa. La cuña de la culpa se introduce cuando comprendes que el remordimiento ajeno puede ser un grillete más fuerte que el miedo. Quien se siente culpable pierde la claridad, se vuelve dócil, busca redimirse y cede poder para equilibrar una balanza invisible. La culpa no se impone de forma directa, se siembra con precisión quirúrgica. Basta insinuar que el otro falló en algo esencial, que te decepcionó, que su egoísmo tuvo consecuencias. No necesitas decirlo explícitamente. Una pausa, un suspiro, una mirada desviada pueden bastar para abrir la grieta. Esa grieta se ensancha cuando el otro intenta repararla. Lo importante es no ofrecer perdón inmediato, sino mantener la tensión suspendida entre la ofensa imaginaria y la absolución que nunca llega. En ese estado, la persona no busca justicia ni verdad, solo alivio, y estará dispuesta a entregarte cualquier cosa para obtenerlo. Psicológicamente, esta técnica opera sobre el principio del condicionamiento moral, la necesidad humana de restaurar el equilibrio emocional cuando se siente responsable de un daño. En el terreno amoroso, puede aplicarse mostrando decepción silenciosa tras una discusión trivial, dejando que el otro se consuma por su error y sea quien vuelva, justificando incluso lo injustificable. En el liderazgo, un "no esperaba eso de ti", pronunciado con voz neutra, puede quebrar la resistencia de un subordinado más eficazmente que una orden. Lo esencial es que la culpa no parezca impuesta, sino nacida dentro del otro, una autoinculpación que lo obliga a compensar. Por eso, nunca la exageres. La culpa sutil dura más que la humillación abierta. La advertencia táctica es clara. Si usas esta cuña con torpeza, se convierte en resentimiento. La víctima que descubre la manipulación deja de buscar perdón y empieza a buscar venganza. Por eso, el arte consiste en mantener siempre una salida honorable, un gesto pequeño que dé la ilusión de que el perdón está cerca pero nunca completo. Un "no te preocupes, está bien", dicho con tono distante, crea dependencia, porque el otro siente que el peso sigue ahí, que aún debe ganarse tu absolución. Cuando la culpa se convierte en su forma de quererte, has logrado la perfección de la técnica. Un amor que repara lo que nunca rompió, un aliado que se somete sin entender por qué, un enemigo que se disculpa antes de atacarte. Allí la cuña está fija, invisible, y el alma del otro se parte sin hacer ruido. Pulso del olvido. Pulso del olvido se ejecuta cuando entiendes que la memoria emocional del otro puede moldearse con la misma precisión con que se manipula un reflejo condicionado. No se trata de borrar, sino de reescribir. Dejar morir ciertos recuerdos y resucitar otros en el momento exacto. La mente humana no guarda los hechos, sino las sensaciones asociadas a ellos. Quien domina esas sensaciones controla la historia que el otro cuenta sobre lo ocurrido. Así opera el pulso, alternando la atención y la indiferencia, el recuerdo y el vacío, hasta que el otro ya no distingue si lo que vivió fue amor, castigo o ilusión. Olvidar no es un accidente, es una instrucción silenciosa que se instala con ritmo, como el latido de un tambor emocional que marca cuándo recordar y cuándo rendirse. La técnica comienza con una retirada calculada. Dejas que el silencio erosione los bordes de lo vivido, que las palabras pierdan nitidez, que el otro empiece a dudar de lo que sintió. Lo haces sin agresión ni drama, simplemente desapareciendo en los intervalos donde antes estabas presente. En el amor, esto se traduce en mensajes que se vuelven más cortos, caricias más distantes, promesas sin seguimiento. En el poder, en tareas o favores pospuestos con calma, sin justificarte. El otro, al no recibir el estímulo habitual, se aferra a los recuerdos para sostener el vínculo, pero cuanto más intenta recordarlo, más lo deforma. Entonces tú reapareces brevemente,
solo para reactivar la pulsación. Una palabra amable, un gesto cálido, una aparente reconciliación. Y justo cuando la memoria comienza a reconstruirte con afecto, vuelves a retirarte. Ese movimiento intermitente destruye la linealidad del tiempo emocional del otro y convierte su mente en una marea confusa donde tú eres el único punto fijo. Psicológicamente, este método se alimenta de dos fuerzas opuestas: la necesidad humana de cierre y la incapacidad de procesar el vacío. El cerebro prefiere un dolor conocido antes que una ausencia sin sentido. Por eso, cuando alternas olvido y presencia, creas un patrón de refuerzo intermitente, el mismo que esclaviza a los adictos. La víctima se acostumbra a vivir en la tensión de la espera, deseando el momento en que vuelvas a aparecer, porque cada regreso, por breve que sea, se siente como rescate. Es entonces cuando el recuerdo se corrompe, deja de ser una verdad objetiva y se convierte en un anhelo, en una versión reeditada donde tú siempre pareces más necesario, más benigno, más grande. Aplicado en relaciones, el pulso del olvido destruye la noción de continuidad emocional. Puedes hacerlo con una pareja que empieza a reclamar atención, respondiendo cada vez con más calma, con más lentitud, hasta que deje de saber si te ama o solo teme que la ignores otra vez. En liderazgo, lo utilizas dejando que un subordinado se acostumbre a tu ausencia antes de recompensarlo con una mínima dosis de reconocimiento. Así lo programas para que asocie tu validación con el alivio del recuerdo. En conflictos, puede emplearse como arma defensiva. Si alguien intenta atacarte desde un agravio pasado, responde con serenidad y desdén, actuando como si aquello jamás hubiera sucedido. Nada desestabiliza más que enfrentarse a alguien que no recuerda el daño. La negación sostenida obliga al otro a cuestionar su propia memoria, y en ese punto, su certeza se derrumba. Tácticamente el pulso debe tener ritmo, ni demasiado prolongado ni demasiado breve. Si te retiras por completo, desapareces. Si apareces demasiado pronto, no generas erosión. Lo ideal es mantener un vaivén de contacto y distancia que parezca orgánico, como si simplemente siguieras los ritmos de la vida. En ese disfraz cotidiano reside su eficacia. Nadie sospecha de una manipulación que parece cansancio o distracción. La advertencia es no perder tú mismo la noción del juego. Cuando aplicas el pulso del olvido de forma continua, corres el riesgo de convertirte en un ser sin raíces, incapaz de recordar tus propias emociones. Pero ese es el precio del dominio psicológico. Para manipular la memoria ajena, debes aprender a anestesiar la tuya. En su forma más avanzada, el pulso del olvido se usa para reescribir la historia completa entre dos personas. Después de un tiempo, el otro ya no recuerda cómo empezó la relación ni por qué se volvió dependiente. Solo sabe que tú siempre estuviste ahí, apareciendo y desapareciendo con una precisión que su mente interpretó como destino. Es la manipulación más silenciosa, porque no ordena ni exige, solo desintegra. Mientras más olvida, más se aferra. Mientras más duda, más te necesita para darle sentido. Entonces el control se vuelve absoluto, porque no estás en su presente ni en su pasado, sino en el hueco entre ambos, el espacio donde la mente rellena lo que no entiende con la ilusión de amor, culpa o fe. En ese punto, el olvido ya no es una pérdida, es tu victoria. Dieta de la atención. Dieta de la atención se aplica cuando comprendes que la necesidad de ser visto es más poderosa que el deseo de ser amado. Todo ser humano, incluso el más altivo, depende de la mirada ajena para sentir que existe. Por eso, reducir la atención no es un castigo, sino una forma de control metabólico. Se administra como el hambre. No se niega del todo, se dosifica. La atención en su exceso vuelve arrogante al otro, en su escasez lo domestica. El arte consiste en alimentar y privar de forma rítmica, calculada, hasta que el otro asocie tu mínima mirada, palabra o gesto con un placer irreemplazable.
De esa forma, la mente del otro se convierte en un cuerpo adicto que vive pendiente de la próxima dosis, sin saber que el desinterés también puede ser una droga. Psicológicamente, esta técnica se basa en el principio de privación intermitente, el mismo que mantiene a los animales enjaulados obedientes y a los enamorados en agonía. La víctima no sabe cuándo recibirá atención, ni cuánto durará. Y esa incertidumbre mantiene al sistema nervioso en constante tensión, un estado químico que confunde compasión o conexión profunda. Si eres constante en tu indiferencia, el otro se acostumbra y se marcha. Pero si alternas breves destellos de atención con largos silencios, su mente se fractura entre la esperanza y la frustración. Empieza a dudar de su propio valor, a preguntarse qué hizo mal, a creer que la culpa es suya por no ser suficiente para retenerte. En ese punto, ya no necesita que lo castigues. Se castiga solo, intentando ganarse una atención que nunca fue gratuita. En las relaciones, la dieta se ejecuta reduciendo la intensidad con la que solías responder, mirar o validar. No cortes el vínculo, solo adelgázalo hasta que el otro lo sienta tambalear. Deja los mensajes sin responder por horas, pero responde después con calidez, para que el contraste refuerce la adicción. En encuentros, míralo menos, háblale menos, pero deja pequeños signos de que sigue importando. Una palabra, una sonrisa, un gesto fugaz. Cada microdosis de atención se volverá más valiosa que cualquier afecto constante. El error común es retirarla por completo. Eso no manipula, destruye. La estrategia está en la escasez, no en la ausencia. Una dieta bien aplicada nunca mata. Mantiene al otro vivo, pero débil, emocionalmente bajo tu control. En el liderazgo, esta técnica produce subordinación voluntaria. No es necesario elogiar ni castigar. Basta con hacer sentir a tus empleados, socios o discípulos que tu atención es un privilegio. Habla poco, pero cuando lo hagas, que cada palabra pese como un oráculo. La falta de contacto genera admiración y temor. Tus silencios se interpretan como reflexión, tus pausas como sabiduría. Cuando por fin miras o reconoces a alguien, esa mínima atención vale más que cualquier salario. Así, creas jerarquía sin imponerla, porque todos competirán por merecer algo que solo tú puedes otorgar. En los conflictos, la dieta de la atención es un arma de desgaste psicológico. Quien discute busca ser escuchado. Si no lo miras, no lo interrumpes, no lo reconoces, se desintegra. Nada desconcierta más que ser ignorado con calma. La mente del otro se desespera, busca tus ojos, tus palabras, tu reacción. Espera que respondas con ira, pero no lo haces. Tu silencio lo convierte en su propio enemigo, porque sin tu atención no tiene escenario ni público. Cuando por fin hables, su resistencia estará debilitada y cualquier frase tuya parecerá verdad. En este contexto, la atención es poder porque define qué existe y qué no. El riesgo táctico de esta técnica es perder el control del ritmo. Si privas demasiado, el otro puede desarrollar inmunidad, dejar de esperarte y reconstruirse. La habilidad está en calibrar el pulso emocional, sentir cuándo dar y cuándo negar. No se trata de torturar, sino de domesticar. Mantén una coherencia invisible. Tus ausencias deben parecer naturales. Tus regresos, espontáneos. La frialdad debe sentirse como madurez, no como crueldad. En el fondo, la dieta de la atención solo es efectiva cuando el otro cree que tu distancia es involuntaria, no estratégica. En su nivel más sofisticado, esta técnica no busca destruir, sino rediseñar la dependencia. Quien vive pendiente de tu atención termina pensando con tus ojos. Mide su valor según tu respuesta, su humor según tus gestos, su autoestima según tu mirada. Ya no actúa por deseo propio, sino por miedo a perder tu validación. Así, logras el control más puro, aquel que no se impone con fuerza, sino con carencia. La atención se convierte en una moneda que tú acuñas, y el otro en un mendigo que jamás se atreve a exigirla. En ese punto, ya no necesitas manipular. Basta con existir, porque tu silencio pesa más que la presencia de cualquier otro. La dieta de la atención convierte a los fuertes en débiles, a los orgullosos en obedientes y a los libres en devotos.
El hambre emocional es la forma más estable de dominación, porque tienen sed de ti. Teatro del perdón forzado. Teatro del perdón forzado se representa cuando comprendes que la moral puede ser un arma escénica y que la redención impuesta puede humillar más que la culpa. Perdonar no siempre es noble. A veces es una forma refinada de dominación. El que otorga el perdón sin que se lo pidan, en el momento y tono que elige, se sitúa por encima del otro. Lo exhibe como culpable aunque ya no haya delito. Es un acto público o íntimo de supremacía emocional. No busca reparar, sino marcar jerarquía. Psicológicamente, el perdón forzado destruye la defensa natural de quien lo recibe porque lo coloca en una posición imposible. Debe aceptar un favor que no pidió, admitir una falta que tal vez no cometió y mostrarse agradecido por un gesto que lo empequeñece. En ese laberinto moral, la mente pierde orientación. La técnica consiste en fabricar el escenario perfecto para que el otro no pueda escapar al rol de culpable. Se prepara el ambiente con calma, sin confrontación directa. Se permite que la tensión se disuelva en apariencia, que el otro crea que todo ha pasado. Y justo cuando la distancia parece haberse curado por sí sola, se ejecuta el acto. Una frase aparentemente benevolente, un «ya te perdoné», dicho con voz serena. Un gesto simbólico que declara tu superioridad moral. No se grita ni se dramatiza, se teatraliza con frialdad. El perdón no busca reconciliar, sino recordar. Cada vez que lo repitas, abres la herida sin necesidad de tocarla. En el amor basta con decir, ya no te guardo rencor para dejar claro que la otra persona sí te hizo daño, que sigue debiéndote algo. En el poder funciona mejor cuando se otorga públicamente. Una sonrisa magnánima en una reunión, un comentario en tono de paz que deja al otro reducido a la sombra de su error. El secreto es mantener la apariencia de pureza moral. El perdón forzado solo funciona si el otro cree que lo haces desde la bondad. Por eso, el tono debe ser sereno, casi espiritual. No lo digas con ironía, sino con un aire de madurez superior, como quien da un paso más allá del conflicto. Esa calma es la daga. El otro, incapaz de defenderse sin parecer mezquino, termina aceptando el rol de redimido. Si intenta discutir, lo hundes más. Tranquilo, ya no quiero hablar del pasado. Así, bloqueas toda resistencia y dejas la impresión de que tú creciste mientras él sigue atrapado en la culpa. El resultado es una forma de sometimiento emocional más eficaz que el reproche, porque no hiere abiertamente, carcome desde la virtud. En el liderazgo, el teatro del perdón forzado mantiene obediencia sin violencia. Cuando un subordinado falla, no lo castigues. Hazlo sentir visto, comprendido, perdonado. Dale una segunda oportunidad que pese como una deuda. En adelante, trabajará no para cumplir con su deber, sino para compensar el favor de tu benevolencia. El agradecimiento obligado es una cadena más fuerte que el miedo. En los conflictos sociales o personales puedes aplicarlo para neutralizar adversarios. Cuando alguien te ataca, no respondas con ira, sino con indulgencia. Diles que no guardas resentimiento, que entiendes sus motivos, que los absuelves. Ninguna venganza es más cruel que el perdón que no pediste. Sin embargo, esta técnica exige control absoluto del ego. Si el perdón se percibe como manipulación, pierde efecto y se transforma en burla. Debes dominar el arte de la apariencia, fingir humildad incluso cuando ejerces poder. La frialdad del tono debe camuflar la intención, como un sacerdote que absuelve mientras mide la sumisión de los fieles. Inyección de urgencia. Inyección de urgencia se aplica cuando entiendes que el tiempo es el campo más manipulable de la mente humana. Quien controla el ritmo del reloj emocional del otro, controla sus decisiones, sus deseos y sus errores. No es necesario mentir ni imponer. Basta con crear la sensación de que algo debe ocurrir ahora, de que cualquier espera equivale a una pérdida irreparable. La urgencia es un veneno psicológico que desactiva la reflexión y activa la obediencia, porque el miedo a perder supera siempre el deseo de ganar. Quien se siente apurado deja de pensar, actúa por impulso, busca alivio inmediato
confunde movimiento con avance. Por eso, el manipulador no acelera el tiempo real, distorsiona la percepción del tiempo en la mente ajena. Hace creer que no hay margen, que el momento es único, que la ventana está por cerrarse. La víctima, atrapada entre ansiedad y expectativa, elige sin pensar, entrega sin calcular y agradece haberlo hecho. Psicológicamente, esta técnica opera sobre un principio simple. El ser humano teme más la omisión que el error. En su mente, no actuar equivale a perder, aunque no sepa qué perdería. Esa es la grieta que abre la inyección de urgencia. Se introduce por medio de frases que desestabilizan el sentido de calma. Esto no volverá a repetirse. Si no decides ahora, se acaba. Hay alguien más esperando. Lo siento, pero necesito una respuesta ya. Cada una traslada la presión de tu deseo al cuerpo del otro, hasta que su sistema nervioso interpreta la decisión como supervivencia. Y cuando el cuerpo siente peligro, el pensamiento cede. El otro ya no razona, reacciona. Su prioridad deja de ser acertar, pasa a ser escapar del malestar. En las relaciones esta técnica es especialmente eficaz. Se emplea cuando quieres acelerar la entrega emocional o física del otro. Creas una atmósfera de inminencia. Insinúas que te estás alejando, que algo está cambiando, que tu paciencia tiene un límite. No amenazas. Solo siembras la idea de que el tren está partiendo. Un mensaje breve, una ausencia inesperada, una actitud distinta bastan para despertar la ansiedad del abandono. Entonces, el otro empieza a hablar de lo que temía callar, a ofrecer lo que antes negaba, a ceder por miedo a perderte. Esa es la fuerza del tiempo psicológico. El ser humano no soporta la idea de quedarse atrás. En liderazgo, la misma técnica crea obediencia. Cuando se presenta un proyecto o se exige una decisión, establece plazos falsos, dilemas irreales o urgencias teatrales. El equipo que no se mueva ahora se quedará fuera. Esta oportunidad no se repetirá. Si no lo hacemos ya, alguien más lo hará primero. Así, los indecisos se mueven y los rebeldes se someten. La prisa disfraza tu imposición como una exigencia del destino. En el conflicto, la inyección de urgencia puede desarmar al enemigo antes de que entienda lo que ocurre. El truco consiste en llevarlo a actuar cuando aún cree que está analizando. Si lo confrontas con calma pero con tono de inmediatez, decide ahora si estás conmigo o en mi contra. Esto termina hoy. Lo obligas a definirse emocionalmente antes de haber comprendido racionalmente. El miedo a quedarse fuera de tu campo de poder, de perder acceso o estatus, lo empuja a responder de manera impulsiva, y tú, observando desde el control, solo necesitas interpretar su reacción como una confesión. La urgencia no solo acelera su cuerpo, revela su jerarquía interior. El que se apura obedece, el que espera domina. El peligro de esta técnica es el desgaste. El uso excesivo destruye la credibilidad. Si todo parece urgente, nada lo es. Por eso la inyección debe aplicarse en dosis precisas y espaciadas. Solo funciona cuando el otro ya te percibe como figura de autoridad, deseo o poder. No puedes crear urgencia desde la debilidad. El reloj solo acelera si lo sostiene una mano firme. Además, la urgencia no se grita, se susurra. El silencio, la escasez de palabras, el gesto que sugiere prisa sin mostrarla, es lo que produce vértigo. Debe parecer que el tiempo se te escapa, no que lo controlas. Esa ilusión aumenta el deseo del otro por alcanzarte, cuando en realidad ya lo tienes detenido en tu red. En su nivel más refinado, esta técnica no busca solo acelerar decisiones, sino rediseñar la percepción del tiempo dentro de la relación. Quien vive bajo tu urgencia deja de medir los días por sí mismo. Espera tus mensajes como relojes, tus apariciones como amaneceres, tus ausencias como noches largas. Cada vez que marcas el compás, una llamada inesperada, una propuesta inmediata, una retirada súbita,
Su biología se reprograma para girar a tu ritmo. En ese punto, ya no necesitas insistir. La prisa se ha instalado dentro de su mente como una infección que late sin tu intervención. Vive apurado por no perderte, incluso cuando no lo pides. Esa es la perfección de la inyección de urgencia. Convertir la ansiedad ajena en un reloj que solo obedece a tu tiempo. Espejo adulterado. Espejo adulterado se utiliza cuando comprendes que la identidad ajena no necesita ser destruida para ser controlada, solo reflejada con una leve distorsión. Toda mente busca confirmación. El ser humano anhela verse en los ojos del otro, reconocerse, ser validado. Pero cuando ese espejo devuelve una imagen manipulada, apenas desviada, apenas contaminada, el reflejo se convierte en jaula. La técnica no consiste en imitar, sino en devolver una versión sutilmente editada del otro, una que mezcle admiración con crítica, ternura con juicio, aceptación con sospecha. Así, la víctima no lucha contra ti, lucha contra su propia imagen deformada, intentando corregir lo que tú reflejas. En esa corrección, se somete. Psicológicamente, el espejo adulterado aprovecha un mecanismo básico del ego, la necesidad de coherencia. Cuando alguien percibe una diferencia entre cómo se ve y cómo lo ven, se obsesiona con reconciliar ambas percepciones. Si logras sembrar esa grieta, puedes dirigir su conducta sin órdenes ni amenazas. Por ejemplo, en una relación, basta con decir, me encanta tu fuerza, aunque a veces parece que te pasas de fría, para introducir un conflicto interno. La persona intentará seguir pareciendo fuerte, pero ahora teme la etiqueta de frialdad. Esa ambigüedad la hace dependiente de tu aprobación, porque solo tú pareces tener el espejo que define el equilibrio entre virtud y defecto. En liderazgo, el mismo principio se usa para domesticar egos rebeldes. Si halagas públicamente a un subordinado diciendo tu impulso es admirable, aunque a veces podría ser más estratégico, habrás inyectado una inseguridad que lo hará buscar tu guía sin que se note que lo dominas. Le parecerá libertad, pero será corrección voluntaria. El arte del espejo adulterado radica en la sutileza. Un reflejo demasiado distinto genera rechazo. Uno demasiado fiel, confianza peligrosa. La manipulación se sostiene en el punto medio, una distorsión leve que despierte duda, no alarma. En lo emocional, puede manifestarse con frases como «me gusta cómo me entiendes, aunque últimamente pareces más distante», o «sé que no quisiste hacerlo, pero a veces siento que disfrutas verme reaccionar». Son insinuaciones, no acusaciones. Provocan introspección en quien las escucha, pero siempre bajo tu marco, tu interpretación, tu mirada. No le impones cómo es. Le haces preguntarse quién está siendo. Esa duda constante lo vuelve maleable y tú te conviertes en la referencia moral, emocional o estética con la que mide su existencia. En los conflictos, esta técnica es aún más letal. Cuando alguien te ataca, no lo contradigas ni lo enfrentes. Refléjale su agresión con un matiz de comprensión. Entiendo que reacciones así. Siempre te cuesta controlar la frustración. No niegas su posición, pero redefinir su carácter dentro de tu respuesta lo enmarca como el tipo de persona que no domina sus emociones. La discusión ya no es sobre el hecho, sino sobre su imagen. Quien discute bajo la amenaza de parecer débil o inestable se modera solo. Así conviertes la fuerza ajena en autocensura. En el ámbito del poder social, el espejo adulterado puede crear alianzas desequilibradas y devociones inconscientes. Cuando haces sentir a alguien casi perfecto ante ti, generas una deuda emocional. No lo rechazas, pero tampoco lo apruebas del todo. Esa sensación de estar en examen perpetuo lo vuelve dependiente de tus reacciones. Busca tus ojos para saber si su reflejo es digno, y al hacerlo, entrega su autonomía. Es el método más elegante de esclavitud psicológica. No destruyes la autoestima,
la administras. Das pequeñas dosis de validación entre críticas ambiguas, elogios que hieren, observaciones que parecen preocupación. La víctima acaba agradeciendo la manipulación porque la confunde con honestidad emocional. El riesgo de esta técnica está en la repetición. Si el reflejo adulterado se vuelve predecible, el otro empieza a ver el patrón y al descubrirlo, reacciona con furia o desprecio. Por eso, debes variar los ángulos, cambiar los tonos, mantener la ilusión de espontaneidad. En una relación amorosa, intercala ternura con duda, elogio con ironía, comprensión con silencio. En la política o en la empresa, alterna entre reconocimiento público y corrección privada. Cada oscilación mantiene el espejo vivo, siempre necesario, siempre ambiguo. En su forma más sofisticada, el espejo adulterado no busca moldear conductas visibles, sino redirigir la autopercepción. Haces que el otro se vea como alguien en proceso, como un proyecto que tú ayudas a pulir. Eres el artesano de su identidad, el ojo que revela tanto el brillo como la mancha. Con el tiempo, ese otro ya no puede imaginarse sin tu juicio. Su valor se mide en tu mirada, su paz depende de tu aprobación. Entonces has logrado lo imposible, reemplazar su conciencia por la tuya. Ya no necesita que lo controles, porque cada decisión que tomes será una tentativa de limpiar el reflejo que tú adulteraste. Contrato de sombras. Contrato de sombras se establece cuando comprendes que los pactos más duraderos no se sellan con palabras ni promesas, sino con secretos compartidos. Lo que une a las personas no es el amor, la lealtad ni la gratitud, sino la culpa mutua. Cuando alguien sabe algo que no puede revelar sin implicarse, se vuelve cómplice por supervivencia. Así nace un tipo de vínculo invisible que ni el odio puede romper. La alianza fundada en el miedo. En toda relación de poder existe un punto donde la confianza deja de ser virtud y se convierte en trampa, y ese punto es el que define el alcance de esta técnica. El contrato de sombras no se firma, se fabrica lentamente, introduciendo al otro en una zona moral donde sus manos ya no pueden salir limpias. Una vez dentro, no te traicionará, porque hacerlo equivaldría a traicionarse a sí mismo. Psicológicamente, esta técnica se apoya en el principio de corresponsabilidad emocional. Cuando dos personas comparten una transgresión, real o simbólica, se atan por el peso del silencio. El miedo a la exposición supera cualquier deseo de libertad. En el amor, el contrato puede iniciarse revelando una verdad íntima, una herida o una confesión peligrosa. El otro, al recibirla, siente que ha sido elegido, que su valor radica en ser guardián de lo oculto. Luego se le empuja sutilmente a ofrecer algo similar, una historia, una falta, una fragilidad. Así se equilibra la balanza. Ya no hay inocentes, solo cómplices. Desde ese momento cualquier intento de alejamiento genera ansiedad, porque el vínculo no se sostiene en afecto, sino en la necesidad de preservar la sombra. Cuanto más comprometedora sea la información o la acción compartida, más fuerte es la cadena. En el poder y el liderazgo, esta técnica se aplica creando dependencias éticas o morales. Un líder verdaderamente astuto no busca seguidores leales, sino aliados manchados. Les permite transgredir pequeñas reglas, los empuja a participar en decisiones cuestionables y luego los protege. Así, todos deben su reputación a su silencio y su estabilidad a su discreción. Nadie se atreve a romper un contrato de sombras porque nadie sobrevive a la luz. Los grandes imperios, las corporaciones y las relaciones políticas se sostienen sobre esta estructura invisible, un equilibrio de culpas que garantiza cohesión. En apariencia, reina la confianza. En el fondo, gobierna el miedo. En los conflictos personales, la técnica sirve para desactivar la superioridad moral del adversario. Si enfrentas a alguien que se siente justo, incorruptible o moralmente intocable, no lo ataques.
haz que cruce la línea contigo. Puede ser algo pequeño, una mentira, un favor gris, una acción que justifique con razones nobles, pero suficiente para ensuciar su conciencia. Una vez lo haya hecho, su discurso moral se desarma, no podrá señalarte sin mirarse, y cuando alguien no puede condenarte sin condenarse, su poder se desintegra. Esta es la esencia del contrato: hacer del enemigo tu propio cómplice, no por amor, sino por vergüenza. La advertencia táctica es clara. Todo contrato de sombras debe ser asimétrico. No entregues nunca algo que te deje igual de expuesto que el otro. Tu sombra debe parecer compartida, pero en realidad debe pesar más sobre él. Puedes revelar una verdad manipulada, algo que parezca peligroso pero no lo sea, una falsa vulnerabilidad, una historia incompleta. El otro, creyendo estar en equilibrio, confiesa lo real. De esa forma, su dependencia es verdadera y la tuya ilusoria. La manipulación es perfecta cuando el otro cree que ambos están atrapados, cuando en realidad solo uno está enjaulado. En el terreno íntimo, el contrato de sombras se convierte en una forma de control emocional profundo. Si logras que la persona asocie tu vínculo con algo que no puede contar, lo volverás irreemplazable. Cualquier intento de alejarse despertará culpa y miedo a ser descubierto. Puedes lograrlo mediante recuerdos compartidos, decisiones moralmente ambiguas o momentos que ella misma no quiera admitir. No necesitas recordárselo explícitamente. Basta con mirarla como quien guarda un secreto. El silencio será suficiente para que recuerde que está atada. El uso excesivo de esta técnica puede volverse un arma de doble filo. Si humillas o presionas demasiado, la víctima puede decidir destruirlo todo antes que seguir bajo tu control. El verdadero dominio requiere mantener el equilibrio del miedo y la complicidad. Que el otro crea que sigue siendo libre, aunque la libertad ya no exista. Por eso el contrato de sombras exige una inteligencia fría y una comprensión profunda del alma humana. Saber exactamente cuánto pecado puede soportar a alguien antes de que se quiebre. En su forma más sofisticada, el contrato de sombras no se basa en secretos concretos, sino en percepciones compartidas de culpa. Basta con hacer que el otro crea que ambos tienen algo que ocultar, aunque no sea verdad. Hambre de voz. Hambre de voz comienza cuando entiendes que el sonido de una persona puede volverse una necesidad más poderosa que su presencia. El ser humano no desea lo que no recuerda, desea lo que resuena. Por eso, ¿quién controla la frecuencia con la que su voz aparece y desaparece en la vida de otro? Controla su mente. No se trata de hablar mucho, sino de hablar en momentos precisos, de generar abstinencia comunicativa y luego saciarla con una dosis breve, cargada de intención. El mecanismo es químico y psicológico. La voz humana activa el sistema límbico, el mismo que asocia placer, seguridad y apego. Si administras ese estímulo como un narcótico, conviertes la comunicación en dependencia. El otro no te extrañará como a una persona, sino como a una sustancia. Y eso es más profundo, porque no puede razonar su adicción, solo siente el vacío. El proceso empieza con abundancia calculada. Das tu voz con aparente naturalidad, mensajes de voz, llamadas, susurros, palabras que dejan huella sonora. Haces que el otro asocie tu tono con presencia emocional, que te escuche incluso cuando no estás. Luego, gradualmente, retiras la frecuencia. Silencias el canal. El cerebro, al no recibir el estímulo habitual, activa su sistema de búsqueda. Reproduce mentalmente tu voz, recuerda frases, interpreta silencios. Es allí donde el hambre nace. El silencio no se siente como distancia, sino como abstinencia. Cuando reapareces, aunque sea con un simple hola, el alivio es inmediato. Esa descarga de dopamina refuerza la conexión. Tu voz se convierte en la recompensa biológica de la ansiedad que tú mismo sembraste. Psicológicamente, el hambre de voz explota la naturaleza auditiva del apego,
Desde el nacimiento, la voz es el primer ancla emocional. Antes de entender las palabras, el niño reconoce el tono, el ritmo, la cadencia de quien lo alimenta. Esa programación primitiva no desaparece en la adultez, solo cambia de objeto. Por eso, quien domina el sonido, domina la seguridad del otro. En relaciones amorosas, basta con alternar la cercanía y la ausencia verbal. Largos silencios interrumpidos por mensajes cálidos, pausados, con un tono de intimidad que parezca espontáneo. No expliques tus ausencias, déjalas flotar. Cuando el otro se atreva a preguntar, responde con serenidad, como si no hubiera pasado nada. Esa normalidad desarma. Le enseñas que la única manera de recuperar la calma es escuchar tu voz otra vez. Entonces ya no espera explicaciones, espera sonido. En liderazgo, la técnica funciona como una forma de autoridad emocional. Los líderes que hablan poco, pero con ritmo controlado, generan devoción. La voz no se vuelve una herramienta de información, sino de atmósfera. Cada palabra pesa porque viene precedida por silencio. El equipo o los seguidores aprenden a interpretar incluso las pausas como mensajes. Cuando hablas, los cuerpos se tensan, se alinean, se disponen a obedecer. La ausencia de tu voz se convierte en señal de desaprobación y su retorno en redención. Ninguna orden explícita es más eficaz que la ansiedad de quien necesita escuchar para sentirse en orden. En los conflictos, el hambre de voz puede usarse como táctica de desgaste. Cuando alguien te reclama, te acusa o intenta manipularte, no respondas de inmediato. Guarda silencio hasta que su urgencia se transforme en vulnerabilidad. Espera a que su tono se quiebre y solo entonces habla, pero con voz calmada, baja, casi maternal. Esa diferencia de energía destruye la confrontación y convierte tu palabra en bálsamo. La persona incapaz de sostener su propio ruido se someterá al alivio que representas. Tu voz, al aparecer tras el caos, no necesita decir mucho. Su sola cadencia bastará para imponer control. La advertencia táctica de esta técnica está en el exceso de cálculo. Si el otro llega a percibir que manipulas su necesidad de comunicación, el hambre se transforma en rechazo. Por eso la ejecución debe sentirse orgánica, no estratégica. No midas los silencios con cronómetro, mide las emociones. Si notas que la tensión empieza a mutar en enojo o distancia real, reaparece con suavidad, no con explicaciones, sino con naturalidad. El objetivo no es cortar la comunicación, sino diseñar su flujo. La clave es que parezca que hablas cuando lo sientes, aunque siempre lo hagas cuando conviene. En su nivel más refinado, hambre de voz no requiere ni sonido. Logras tanto control emocional que tu presencia mental ocupa el espacio que antes llenaba tu palabra. El otro escucha tu voz en su mente, incluso cuando no la pronuncias. Imagina lo que dirías, se anticipa a tu tono, reproduce tus pausas. En ese punto tu poder ha trascendido lo auditivo y se ha vuelto psicológico. Tu voz ya no vive en su oído, sino en su pensamiento. Entonces ya no necesitas hablar. El hambre se perpetúa sola, porque ha dejado de ser física y se ha convertido en hábito emocional. Lo has convertido en oyente perpetuo de un silencio que solo tú puedes romper. Silencio aprecio. Silencio aprecio comienza cuando comprendes que callar puede ser más amenazante que cualquier palabra y que la ausencia de respuesta puede convertirse en una forma de extorsión emocional o psicológica. El silencio no es vacío. Es un espejo que obliga al otro a escucharse, una tortura elegante que no deja huellas visibles. Quien domina el silencio impone ritmo, define el valor de la palabra y establece jerarquía en toda interacción. El mecanismo es simple. El ser humano teme el vacío comunicativo porque proyecta en él su inseguridad. Ante el silencio, su mente se llena de interpretaciones, culpas y miedos. Y mientras el otro imagina, tú gobiernas.
Así cada pausa se transforma en un campo de manipulación donde no hace falta mentir ni convencer. Basta con callar en el momento exacto y durante el tiempo justo. Psicológicamente, el silencio aprecio se basa en el principio del déficit perceptivo. Cuando se interrumpe un flujo emocional o comunicativo, el cerebro intenta completarlo con fantasías, explicaciones o temores. Si logras que alguien asocie tu silencio con desaprobación, desprecio o retiro de afecto, puedes controlarlo sin pronunciar una palabra. La técnica funciona porque el deseo de aclaración se confunde con necesidad de aprobación. La víctima quiere entenderte, pero en el proceso empieza a necesitarte. Cuanto más prolongado sea el silencio, más se desordena su equilibrio interno. No hay peor forma de dependencia que aquella que se alimenta de la incertidumbre. En las relaciones, esta técnica se manifiesta como una retirada calculada, no por orgullo, sino por diseño. No se trata de ignorar, sino de cobrar. Cada silencio tiene un precio emocional que el otro termina pagando en atención, disculpas o sumisión. Si te distancias después de una discusión, no lo hagas desde la ira, sino desde la calma. Deja que el otro sienta el peso del vacío, que perciba el eco de sus palabras sin respuesta. Al principio intentará provocar, reclamar, insistir. Luego se rendirá y buscará reconciliarse, aunque no sepa de qué se disculpa exactamente. Esa ambigüedad es el núcleo del poder. El otro paga por cerrar un ciclo que tú nunca abriste. En el amor, el silencio aprecio convierte el afecto en moneda. Cada mensaje no respondido aumenta su valor. Cuando finalmente hablas, lo haces como quien concede una audiencia, y la voz más suave se percibe como perdón. Has convertido tu distancia en objeto de deseo. En el liderazgo, el mismo principio aplica con frialdad táctica. Un líder que habla demasiado se abarata, uno que calla genera mito. La incertidumbre en torno a lo que piensas es más poderosa que cualquier discurso. Cuando tus subordinados temen tus silencios más que tus órdenes, el poder se vuelve absoluto. No necesitas gritar ni imponer castigos. Basta con no responder una pregunta, no opinar en una reunión o mirar sin pronunciar palabra. El vacío que dejas se llena con especulaciones. Y cada uno proyecta en ti lo que teme. Así, gobiernas desde la ausencia. En política o negociación, el silencio se convierte en herramienta de presión. Cuando alguien espera una respuesta inmediata, el retraso deliberado la convierte en una concesión. Quien guarda silencio mientras el otro se justifica termina obteniendo confesiones, disculpas o favores no solicitados. El silencio obliga a revelar lo que la palabra protegería. En los conflictos, el silencio aprecio destruye la defensa emocional del adversario. Si te acusan, guarda silencio. Si te insultan, míralos con calma y no respondas. Nada irrita más que la falta de reacción, porque elimina el terreno de la lucha. El enemigo necesita tu voz para sostener la confrontación. Sin ella, se desarma, pero el silencio debe ser medido, no evasivo, sino cargado de presencia. Un silencio ausente se percibe como miedo. Uno atento se percibe como dominio. El arte consiste en hacerlo sentir activo, como si cada segundo de mutismo fuera una decisión, no una huida. La advertencia táctica de esta técnica está en el exceso. Callar demasiado puede romper el lazo que deseas controlar. El silencio absoluto degenera en indiferencia, y la indiferencia destruye la tensión que da sentido a la manipulación. Por eso, el silencio aprecio requiere calibración. Debe ser suficientemente largo para generar ansiedad, pero no tanto como para producir olvido. La mente humana tolera la ausencia si logra convertirla en pasado, pero no si la percibe como espera. Mantén siempre la ilusión de inminencia, como si tu respuesta pudiera llegar en cualquier momento. Así, el otro no se rinde. Sigue pendiente, pagando con atención por un sonido que no llega.